Episodio número 2638. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este miércoles 8 de noviembre. Ustedes lo crucificaron. En el marco de esta lección número 6, motivación y preparación para la misión, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. La verdad es que esta semana ha sido una gran bendición, a pesar de que extrañamos los comentarios del doctor y pastor Franklin Martí, quien, repetimos, está un poco enfermo, tiene, verdad, su voz un poquito ronca y esperamos que el Señor pueda restablecer su salud por completo. Hemos estado viendo durante toda esta semana esta lección poderosa, motivación y preparación para la misión. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo compartir la buena noticia, ese impacto que tuvieron las que fueron a ungir el cuerpo de Cristo y no lo hallaron, y cómo de inmediato predicaron esa buena nueva. La parte del lunes estuvimos viendo un fundamento profético y cómo Jesucristo hablaba de lo crucial que es estar afianzado en la palabra de Dios. Ayer martes estuvimos viendo la espera y la misión y lo interesante de cómo los discípulos estaban unidos y mientras esperaban, estaban unidos, estaban orando y preparándose para la misión. Y para el día de hoy vamos a estar viendo, tal y como lo mencioné, ustedes lo crucificaron. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos estudiar cada día más, tener este encuentro especial contigo y ese tiempo de calidad contigo, con la familia, no lo negociemos, oh Dios, con nada. Que nada ni nadie ocupe el primer lugar de nuestras vidas que no seas tú, y que luego nuestra familia, por consiguiente, también sea bendecida, beneficiada, y también podamos tenerlo a ellos de manera siguiente en la escala de lo prioritario en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes lo crucificaron. Hechos capítulo 2 registra el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Mientras los seguidores de Jesús oraban, sobre la cabeza de ellos se posaron lenguas de fuego. Ellos reconocieron que habían recibido el poder prometido del Espíritu Santo. Se nos invita a leer Hechos capítulo 2, en los versículos del 1 al 41, para responder a la pregunta: ¿qué le sucedió a los discípulos al recibir al Espíritu Santo en Pentecostés? Bueno, como la lectura es un poco larga, solamente vamos a mencionar algunas cosas más relevantes. Lo primero es que la Biblia establece en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. Muy importante esto de la unidad, porque si bien hemos visto que el Señor quiere trabajar con nosotros, que Él quiere que la misión se expanda, pero esto no va a suceder si no hay unidad, como en el caso de lo que estamos mencionando de los apóstoles. Pero luego vemos que el Espíritu Santo les apareció como lenguas de fuego repartidas entre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezaron a hablar en lenguas. Y lo grande es
que todas las personas que estaban ahí, de diferentes nacionalidades, lo escuchaban en su propia lengua. Y algunas de las naciones, tal y como lo menciona el versículo 9, por ejemplo, estaban ahí partos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, todos estaban asombrados porque esto nunca antes había sucedido. Y estamos hablando de que mientras en Babel las lenguas se confundieron para que nadie pudiera entender lo que se decía, en el Pentecostés todo el mundo se entendía, sin importar que los discípulos estaban incluso hablando en su propia lengua. Así que podemos inferir, según lo analizado, que el don de lenguas sucedió en el oído, que todos ellos estaban escuchando en su propio idioma, aunque las palabras salían en el idioma original que hablaban los apóstoles. Estamos hablando del arameo, que era la lengua que hablaban las personas del pueblo común. Así que lo interesante es que todo este acontecimiento viene como resultado de que estaban unánimes juntos, y al final Pedro le da un sermonazo donde él le dice: arrepentíos, bautícese cada uno, porque obviamente le dijo anteriormente que ellos habían crucificado, que ellos habían dado muerte a Cristo, quien era el Mesías prometido, a quien Dios resucitó, el cual cada uno de ellos era testigo. Y al decírsele todo eso, obviamente, muchísimas personas, se dice que como 3,000 aceptaron este grande evangelio. Así que, ¿qué le sucedió a los discípulos al recibir al Espíritu Santo en Pentecostés? Recibieron el Espíritu Santo, recibieron lenguas de fuego, pudieron hablar en otras lenguas, pero recuerden que lo que se dice hablar como tal, más que hablar, fue que se pudieron dar a entender en otros idiomas. Es como yo que esté hablando ahora español y que hayan personas, por ejemplo, de Inglaterra, personas de Francia, personas de Alemania, de Rusia, todos escuchándome en su propio idioma, aunque yo esté hablando español. O sea, eso fue lo que sucedió. Así que los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen, lo cual es crucial porque Dios capacitó a cada persona para beneficio de los no creyentes. La bendición no era meramente para su propio bien, no era una bendición para hacerlos aptos para el cielo o para que pudieran hacer negocios más fácilmente en un idioma extranjero. Se les concedió la bendición para cumplir la misión de Dios hacia los perdidos. Hoy, Dios nos llama a cada uno de sus seguidores a usar sus dones personales para el bien de su misión hacia los incrédulos. Se nos ha dado dones. ¿Qué mayor llamado a la misión que usar lo que se nos ha dado para alcanzar a otros? O sea, no hay mejor gozo que el poder compartir este evangelio con los dones que Dios nos ha dado. Y es que eso es lo que sucede. No es que el don de lenguas se manifiesta para que todo lo que ya sabemos del evangelio nos predique en un sermón. No, eso no es en verdad el uso de este don del Espíritu Santo, de este don de lenguas, que más bien es un don de interpretación de lenguas. Es un don en el que la persona puede interpretar en su propio idioma, y lo interesante es que cuando la persona no conoce el evangelio, ahí es que éste se da, cuando el que lo está dando se lo está predicando a personas que no conocen. Pero si son todos de una misma lengua y son de una misma congregación y se están hablando supuestamente en lenguas y ninguno entiende, solamente la persona que está hablando, eso es un solemne disparate. Y disculpen que lo diga de esa manera, porque
Es que no hay de otra. Cuando la Biblia habla de esto, de el don de lenguas, está hablando de un don de idiomas, de cosas que se entienden y que se hace en un contexto de alcanzar a los perdidos. El derramamiento del Espíritu Santo dio lugar a que muchos se arrepintieran de haber rechazado al Mesías, pues seguramente algunos de ellos estaban en Jerusalén cuando él murió. Piensen en el poder que hay aquí. Pedro acusó a algunos de ellos de haber crucificado al Cristo. Obviamente, se dieron cuenta de lo que habían hecho y al verse condenados gritaron: «Hermanos, ¿qué haremos?». Con todo, incluso ellos podían recibir el perdón. Pedro les dijo en Hechos 2:38, «Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Al trabajar juntos en armonía con el Espíritu Santo y entre sí, estos seguidores de Jesús predicaron el arrepentimiento y el perdón de pecados, incluso para aquellos que no podían haber participado directamente en la crucifixión de Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Si ese mensaje no nos motiva a la misión, ¿qué nos motivará? Somos llamados a difundir el Evangelio al mundo, un mundo pecador, caído y corrupto, con gente pecadora, caída y corrupta. Nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es dar testimonio del poder salvador de Jesús. Como hubiese dicho Mar, escuché clarito que dijeron amén. Y es que cuando tú ves el poder de Dios, cuando tú ves lo grande de su misericordia, lo grande de su bondad, nosotros no tenemos cómo agradecerle a Dios el privilegio de poder predicar el Evangelio, de poder ser cartas leídas. O sea, tú y yo tenemos la oportunidad de levantar por encima de todos los mundos no caídos el carácter de Dios. ¿Qué privilegio más grande que este? Un privilegio de devolverle a Dios parte de lo que Él nos ha dado. Imagínate que Él nos defiende, que Él nos cuida, que Él nos protege. Es hora de nosotros también salir a la defensa de Dios, viviendo una vida consecuente, no juzgando a los demás, sino dando testimonio del poder salvador de Jesús. La idea que incluso algunos de los que fueron cómplices de la muerte de Cristo se le ofreciera la salvación. ¿Por qué debería, número uno, ser aliento para nuestra alma? Y número dos, animarnos a dar testimonio a los demás, por más malos que parezcan. Bueno, estas dos preguntas son sumamente interesantes y debemos darles respuesta. Esto debería ser un aliento para nuestra alma porque nosotros somos malos, sí, así como lo oye, usted y yo somos pecadores, merecemos la muerte, pero Dios en su infinita misericordia nos brinda el perdón. Entonces, eso debería animarnos a dar testimonio a los demás, no importa que parezcan malos. Aquí no hay nadie tan malo ni tan pecador, ningún ser humano es tan vil, es tan sucio que Dios no lo pueda limpiar, que Dios no lo pueda rescatar. Y es por eso que nos aferramos a sus promesas, porque no importa que usted haya hecho o no algunas cosas consciente o inconscientemente, todos somos pecadores. Eso no está en discusión. Lo que sí está claro es que todos necesitamos del perdón y que aunque ustedes lo crucificaron, aunque yo lo crucifiqué con mis pecados, aún así el Señor nos perdona. Aún así el Señor nos levanta y nos acepta y nos recibe con sus brazos de amor. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que esta parte de ustedes lo crucificaron implica gracia. Implica que cuando Pedro le dijo estas palabras, le estaba diciendo: ustedes fueron los que mataron a Jesús por sus pecados.
fue que Él fue crucificado. Lo interesante es que hubo gracia, hubo perdón, porque ellos preguntaron, ellos aceptaron que eran pecadores, y ahí entonces Pedro le dijo: arrepiéntanse, bautícense para el perdón de los pecados. Ojalá que cada uno de nosotros lo haya hecho, y si todavía no te has entregado al Señor, el Señor te da la oportunidad de entregarte a Él antes de que sea demasiado tarde. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos aplicar esto que hemos aprendido. Que cada uno de nosotros, oh Dios, pueda siempre tenerte en el primer lugar de sus vidas, que pueda entender que somos pecadores, pero que por tu gracia y por tu amor, tú nos perdonas, tú nos limpias y nos lavas. Ayúdanos, oh Dios, a creer esta gran verdad, y si alguno todavía no lo ha hecho, permite, oh Dios, que lo haga lo antes posible, que muy pronto se pueda entregar a ti, y que esto sea un testimonio vivo de cómo tú obras en la vida y en favor de cada uno de los creyentes. Bendícenos y dirígenos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este jueves 9 de noviembre, un retrato de la iglesia primitiva. Esto pica y se extiende en el marco de esta lección número 6, motivación y preparación para la misión, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 24, versículo 44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Así como lo habíamos mencionado, hemos de compartir en esta ocasión el contacto de este ministerio Audios de Bendición. Recuerden que también pueden solicitar por esta vía lo que es la guía de estudio, una foto, una imagen de cómo Omar llena estas lecciones, subraya, resalta, como también se dicen algunas otras informaciones adicionales. Usted puede también enviar su testimonio. Recuerden decir cómo Dios está obrando por medio de ustedes, por medio de este programa. Pueden hacerlo mediante una nota de voz vía WhatsApp al número 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp 484-838-8989, y así se comunican con nuestro hermano Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.